que vienen en los reflectores solares. Tenemos igual este controlador, muy económico. Vamos a tratar de usar los paneles solares de los reflectores, las pilas, para poder hacer funcionar este aparato. Vamos a convertir estas pilas, que son de 3.7, aquí a ver si se logra ver, a 12 volts para poder usarlo como una pila de motocicleta o de automóvil. Y vamos a estar haciendo unas mediciones, por ejemplo con el multímetro en escala de corriente directa o corriente continua, como algunos lo conocen. Vemos que tenemos 4.2 voltios, quiere decir que está cargado bien esta pila. Lo que vamos a hacer es agarrar los paneles solares de unos reflectores que tengo ahí guardados, y vamos a hacer que este panel solar, a través de este, pueda cargar estas pilas. Se puede dar muchas funciones a través de este. Usarlo para cargar un celular. Podemos prender focos de 12 voltios, ya que en estos no se puede. Los reflectores usan una corriente de 3.7 voltios, los LED que se usan, y vamos a ver varias funciones que se pueden hacer con esa adaptación. Bueno, aquí lo que haremos primeramente es ver que estas pilas están conectadas en paralelo. ¿Qué quiere decir? Que cada uno contiene 4 voltios. Entonces, si medimos, tenemos 4 voltios. Este se conectan aquí y aquí. Este se conecta a este, el negativo con negativo, y todos en negativo. El positivo igual, todos en positivo. Por eso se le conoce como conexión en paralelo. Pero si conectamos positivo con el negativo de este, el positivo con el negativo de este, el positivo con el negativo de este, y el final lo tomamos con el negativo, obtendríamos una corriente de 12 voltios. Lo que haremos es separarlo y conectarlo en serie para obtener 12 voltios. Vamos a ir viendo cuánto mide cada uno. Tenemos esta primera pila. Vemos que tiene 4.2, como le había comentado. Todos deben tener 4.2. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? El positivo de este, aquí si pueden ver, es diferente. Este es liso y aquí está medio hundido. Entonces uno de esos es el positivo. Entonces nosotros lo buscamos. Este es mi... Yo lo tengo puesto así porque se me perdió. Pero este es el positivo. Cuando lo ponemos en el positivo, te debe salir 4.2 nomás así. Si lo volteamos y le damos aquí en el negativo, nos va a salir que este es negativo. Y así nos damos cuenta que esta, que es liso, es negativo. Entonces, para ponerlo en serie, lo que debemos hacer es el lado positivo, que es el hundido, lo vamos a conectar al lado negativo de este, de esta forma, y vamos a medir para ver cuánto tenemos. Pegamos y medimos y vemos que tenemos 8.6. Esta es la conexión en serie. Y si ponemos otro 1, el lado positivo va a ir en el lado negativo de este.
16 voltios. Entonces vamos a agarrar estas pilas y lo vamos a unir en serie ya soldado para que no se junte todo. Vamos a ir pasando los cables y al final tendremos 12 voltios. Vamos a ver qué podemos hacer con eso. Aquí vemos el controlador que tiene varias entradas para el panel, para la batería, para un foco de 12 volts y la entrada USB. Vamos a conectar la pila en el negativo y el positivo y vemos que ya prende la pantalla con un voltaje de 16.2 volts. Lo que vamos a hacer más adelante es quitar una pila para que quede de 12. Conectamos acá un mouse para ver que cargue. De igual manera voy a medir cuánto es el voltaje de salida del USB. Vemos que tiene 8 volts. Aquí tengo unos paneles de unos reflectores que me sobraron. Vamos a hacer unas mediciones y ver cuántos volts es lo que entrega. Este primero nos da un voltaje de 5.25, pero en la sombra. Ya en el sol vemos que nos da 6.4. Este panel, que es un poco más grande, vemos que nos da un voltaje en el sol de casi 7 volts, y eso que no está muy en el sol. Lo que estoy haciendo ahora es unir estos paneles en un circuito en serie, como hicimos en las pilas. El negativo lo conectaré en el positivo del panel pequeño para saber cuál es el positivo en este. Vemos que este es el positivo, ya que nos marca solo 6 volts. Entonces aquí vamos a conectar el negativo que conectamos, y en la otra entrada ya serían las salidas del positivo y negativo. Vemos que tenemos una corriente de 12, casi 13 volts. Con estos dos paneles podemos cargar el doble de pilas que armamos. Estas pilas lo podemos reciclar, ya que yo los encuentro en las pilas de computadora. Ahí tienen varias pilas de litio. Igual hay otros de reflectores que yo uso. Aquí las pilas que yo armé, voy a quitarle uno para que quede 12 volts, ya que en total daba 16. Podríamos armar dos circuitos iguales de 3 pilas y luego haríamos una conexión en paralelo y siempre tendríamos 12 volts, solo que con más capacidad para almacenar carga y mantener unos focos prendidos por más tiempo, ya que mientras menos pilas tengamos será más rápido la descarga. Aquí conectamos los 3 que dejamos y vamos a ver que tenemos 12 volts. Aquí lo pueden ver, 12 volts. De igual manera, los paneles solares que armamos, le conecté unos cables a las dos salidas que sobraron para conectarlo al controlador, el positivo con el positivo y negativo con negativo. Y vemos que ya está cargando. Muestra aquí un dibujo de un panel que está dando energía. Si aplastamos este botón, vemos algunas funciones. Por ejemplo, el voltaje al que se desconectaría el panel y el voltaje al que volvería a activarse. De igual manera, a qué voltaje se desactivaría la pila, en cuánto tiempo lo usarías, el tipo de pila, que es B2, B1 o B3,
Eso lo veremos en otro video, qué significa cada uno de esos y cómo cambiar esos valores. Aquí hacemos una medición a estas salidas, que es para conectar un foco de 12 volts. Vemos que sí nos da 12 volts y podemos aplastar este botón y se desactivaría la corriente. Para activarlo lo volvemos a aplastar y vuelve a activarse. Es como un apagador para el foco que colocaremos. Como les comentaba anteriormente, estas pilas son poco para esos paneles. Ya más adelante le pondré más pilas para que tenga más capacidad. Aquí decidí poner el que quité. Lo voy a conectar en paralelo a uno de estas. Serían 3 en serie y una en paralelo. Seguiría siendo 12 volts. Aquí ya lo uní. Aquí el positivo y positivo lo conecté igual, y negativo para que sea en paralelo. Y ya la salida nos va a dar 12 volts, solo que con más almacenaje de energía. Quise sacar unos LEDs de unos focos que tenía por ahí, pero me iba a llevar más tiempo, así que decidí sacarle unos focos recargables, ya que esos usan corriente de 3.7, 4 o 4 volts. De estos los saqué, son unos focos recargables que tienen sus pilas, solo que hay un problema, que estos funcionan a 3 o 4 voltios y la corriente que da este es de 12. Entonces lo que debíamos hacer de igual manera es conectarlo en serie, como hemos visto en el video, para que la corriente se distribuya y no queme los LEDs que tiene. Aquí si conectamos dos serían necesitaríamos una corriente de 8 volts. Aún nos falta más, así que busqué esta otra lámpara que de igual manera es de 3 volts, y uniéndolos en serie, que quiere decir que el positivo lo conecto con el negativo de un foco, y así vamos yendo hasta alcanzar el voltaje que necesitamos. Lo conectamos al controlador y prendemos, y vemos que ya enciende con buena intensidad. Vamos a apagar la luz y vamos a ver cómo ilumina. Aquí no se apreciará bien, ya que está en una mesa. Si se pone en el techo se vería mejor, pero ya en el siguiente video que estaremos realizando vamos a poner todo correctamente. Vamos a instalarlo en una casa para prender los focos y poder usarlo completamente en una noche y ver cuánto es lo que duraría. Le agregaríamos más pilas para que tenga más capacidad y ver que se puede usar la energía renovable, la energía del sol, para iluminar un hogar, o en lugares donde es difícil el acceso a la corriente eléctrica. Sería una buena opción y con bajos recursos. De igual manera les invito a darle un like a este video si les gusta este tipo de contenido, o si tienen alguna idea que quieran que realicemos. Aquí estamos para hacer estos videos y que sea de utilidad para todos. Nos vemos en el próximo video. Adiós.